Hemos decidido organizar este espacio de diálogo con los compañeros y compañeras que han decidido tomar la iniciativa en esta experiencia o experimento innovador, participativo y democrático, con la idea de dar un paso hacia adelante en la democracia participativa, ¿no? Decía que estas experiencias y experimentos no salen para adelante, como decía Ismael Serrano, si no estás tú, ¿no? Y yo diría que si no estáis vosotros y vosotras, por lo cual os invito a participar activamente en el proceso de primarias que Izquierda Abierta pues tiene puesto en marcha. Como sabéis, el 15M marcó un punto de inflexión en nuestra historia política y social y puso de manifiesto, pues, por una parte, la crisis profunda, institucional, democrática, política de los partidos políticos, y también sirvió para repolitizar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que realmente los ciudadanos y ciudadanas no es que no nos interese la política ni los partidos políticos, lo que no nos interesa ni nos sentimos identificados con una política que nos lleva a tener 6 millones de parados, una política que nos expulsa de nuestros centros de trabajo, que nos expulsa de nuestras casas, una política que privatiza nuestro gasto colectivo en sanidad, educación, cultura e igualdad, y tampoco le interesa a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, pues esos partidos políticos que solo cuentan con nosotros y nosotras cada 4 años para emitir el voto, ¿no? Yo creo que todos y todas creo que coincidimos que de esta crisis institucional, democrática, política, ética, la única forma de salir es a través de más democracia y más política, ¿no? Pero una política con rostro humana por y para los ciudadanos, y unas organizaciones pues que estén abiertas a la ciudadanía para que la ciudadanía se abra a la política. La gente está demandando participar, quiere ser protagonistas de la vida política innovadora en esta clase de experimentos y de herramientas como son las primarias. Y yo creo que si no dejamos que la democracia participativa pase por encima de nosotros, pues tenemos un grave problema, ¿no? Yo le voy a dar paso realmente a los protagonistas, los y las protagonistas de este acto, que son las candidatos y candidatas a las primarias abiertas que ha organizado Izquierda Abierta, que os invito a participar. Y bueno, vamos a empezar con Juanma, el compañero Juanma, si le deja el ordenador, y yo creo que es mejor que nadie que ellos se presenten y digan cuáles son sus proyectos y propuestas sobre Europa, ¿no? Como quieras, sí. Bueno, yo había preparado algo, tampoco es tan grande. Estaba el otro día, el sábado pasado, en el Colegio de España en París, una residencia que tiene bastantes cosas culturales españolas, y había un espectáculo de flamenco. Había un chico de Alcalá de Guadaira, una chica de CAI y 2 de Granada. Y no pude evitar soltar una lagrimita acordándome de Andalucía, de la familia. Y os preguntaría a qué viene esta hora aquí en la presentación política. Y es que me acordé de la ministra de Empleo, cuando dijo de que todos estos jóvenes que se iban de España se iban por la aventura. Y estaba yo rodeado de españoles exiliados allí, por estudios, por empleo. Y así pues me empecé a pensar qué iba a decir hoy, qué os iba a decir hoy. Y me amargó un poquillo el flamenquito, pero por lo menos me dio ideas para ver qué os iba a decir. Y
Y me acordé de los pensionistas que tendrán que ganar menos pagando más, de los estudiantes que pagarán por un máster 6.000 euros, mientras que en Alemania y Francia, que se nos pone muchas veces de ejemplo, vale solo 400 euros al año. Y yo lo voy a hacer allí, el máster. Y me acordé de todos los españoles que lo están pasando mal por la crisis y de cómo yo, como persona, podría ayudarles y por qué estoy aquí realmente. Porque ese es el motivo. Y antes de decir mis propuestas, quiero reflexionar sobre una cosa que es muy importante, que se llama micropolítica, y sobre una cosa más en concreto que se llama el poder. ¿Qué es el poder? ¿Quién tiene el poder? Me gustaría que pensarais por qué las pocas veces que un gobierno anticapitalista de verdad ha llegado al poder democráticamente, como en Chile con Salvador Allende, el intento falló completamente. Aunque cada historia es un caso, os digo sin duda que ganar unas elecciones democráticas no es suficiente ni tampoco lo más importante para ganar a la bestia que es el capitalismo. Hoy aquí no os pido un voto, hoy os pido una cosa muchísimo más difícil. Ni siquiera os pido que me votéis a mí. Quiero que os independicéis del capitalismo, que quitéis vuestra cuenta del Santander o de esos grandes bancos que han recibido ayuda durante la crisis. Que lo metáis en un banco pequeñito, como yo he hecho, como en Triodos Bank, que dona la mayoría de sus intereses a ONG y fines sociales. Que os conforméis con un móvil normalito, aunque se le haya roto una esquina de la pantalla. Que miréis de dónde viene el producto que compráis en el súper. Y por qué no compráis lo mismo en la tienda de la esquina, aunque valga 10 céntimos más. Pero crea un empleo seguro. Tened en mente que cada vez que no recicláis, cada vez que cogéis el coche sin compartirlo, estáis colaborando con la destrucción de este planeta, y es real. Ya no hay marcha atrás para el cambio climático. Nuestros hijos y mis hijos vivían en un mundo mucho peor en el que estamos viviendo hoy en día, y eso no había pasado nunca. Y esto es muy grave, esto no es solo unas elecciones europeas, esto es una cosa muchísimo más importante, que hay que cambiar nuestra vida diaria para realmente vencer al capitalismo. No hace falta votar una vez cada 4 años. Y es una cosa mucho más difícil, y por eso la izquierda es muy difícil de que realmente llegue al poder, porque es mucho más complicado cambiar una vida que meter un papelito en una urna cada 5 años. Así que os pido que seamos un poquito más libres todos y que usemos las armas del capitalismo, porque el capitalismo nos da poder como consumidores para derrotarlo. Porque desgraciadamente tenemos más poder como consumidores que como votantes. Así que debemos tener esperanza y vamos a ver si podemos ganar el poder de verdad y no solo con una papeleta. Y ahora os quiero hablar de mi propuesta. Y aquí, ¿qué puedo hacer yo como individuo y como representante? Y os voy a hablar de 3 cosas: de integración, de sostenibilidad y de política exterior europea. Yo creo en Europa y me siento parte de ella. La identidad europea se basa, al contrario que el resto de nacionalismos europeos, en unos valores. Europa ha sufrido guerra y no tiene una historia uniforme. Lo que ha unido de verdad a los europeos de hoy en día es la democracia, una economía mixta y solidaria, el respeto al individuo y a sus derechos. La consecuencia del deterioro de estos valores dentro de la Unión, y que ahora digamos que la Unión Europea no los representa, que la Unión Europea no sirve para nada, no es solo por la crisis, es porque estos valores que fundaron la Unión Europea ya no sirven. Y porque no es que no sirvan, sino que nos intentan hacer ver que no sirven. Así que hago 3 propuestas. Hacer aplicable la Carta Europea de Derechos Fundamentales firmada en Niza en 2009 a cada Estado miembro, garantizando así una Carta de Derechos Sociales básicos entre todos los europeos, con apoyo de un fondo presupuestario, porque sin presupuesto no se hace nada. Crear un fondo de choque contra la pobreza extrema dentro de la Unión. Limitar el ratio salarial por ley en organismos privados y públicos. También me gustaría impulsar la integración, ayudando a la movilidad transnacional y la creación de una generación Europa, que ya se está creando. La generación Erasmus, multilingüe, europeísta y dinámica, como yo creo que soy. Recogiendo las propuestas de la iniciativa Fraternité Vanvant y aumentando el presupuesto del organismo autónomo de programas educativos europeos de un 1,2 a un 3%. Y ahora voy a hablar de economía y de desarrollo que quiero para Europa. Mis propuestas son una desinternacionalización. Vamos, volver el comercio transnacional al comercio local y favorecer la agricultura a nivel local y los empleos verdes. Establecer un ratio de demanda interna cubierto por producción interna o local. Crear puestos de trabajo en el sector productivo. Quiero decir que un obrero de fábrica o un investigador
crea más puestos de trabajo indirectos que ninguna otra profesión. Cada euro invertido en ciencia, según estudios de la NASA durante la carrera espacial, revierte de media 5 o 6 euros en la sociedad. Establecer, como ya ha hecho Inglaterra, 0,7% del PIB de cooperación al desarrollo y asegurar la tasa impositiva progresiva en las multinacionales y considerar el sistema fiscal europeo para que las grandes empresas multinacionales como Google no utilicen países europeos como Irlanda como sede según les convenga para declarar Hacienda o no. Por último, promover la energía limpia como motor económico y promotor de la independencia energética de Europa, que tanto nos va a servir en un futuro que no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, para terminar, usar esta independencia, y ahora me voy a meter en el terreno de política exterior, para consolidar una política exterior coherente y unida, ética y defensora de los derechos humanos. Es especialmente importante revertir las limitaciones que hoy en día se están haciendo a la justicia universal, que estados como Bélgica o España han impuesto para evitar meterse en follones con China, con el lobby sionista. Eso es todo. Espero que apostéis por una Europa joven, nueva y libre, y muchas gracias. Entonces el vídeo creo que lo pondré luego porque no sé qué pasa. Bueno. Está cargado. ¿Vemos tu vídeo primero? Bueno, no, el vídeo lo pondré al final. Ah, pues porque ponga mi vídeo entonces. José Antonio. Antonio, pon mi vídeo. No, aquí lo podía hacer. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marc Ambroyé, soy activista social por los derechos humanos y en primer lugar decir que yo no soy militante de Izquierda Abierta, pero si algo tengo que celebrar precisamente es el sistema de primaria que Izquierda Abierta como partido político de la izquierda pues ha puesto en experimento y sobre todo más que en experimento como un valor pues a secundar pues por todos los partidos democráticos. Yo creo que es importante que la ciudadanía después de haber venido de una dictadura donde se nos metió en la conciencia colectiva que el hecho de depositar una papeleta en representantes políticos para que representen los intereses de nosotros como ciudadanos ha dado como resultado pues que nos están tomando el pelo. Las políticas no defienden a los ciudadanos. Parece que además nos han dado esa sensación de que la única participación que piden de nosotros es que les votemos. Nos comen el tarro durante 40 días de campaña electoral prometiéndonos el oro y el moro y después nos dan más que moro que oro. Y perdón porque no quiero ser con este comentario resultar digamos un poco racista, ¿no? No vale la comparación. Pero sí que quería decir la importancia de que la ciudadanía participe. Y yo creo que esto, para mí, que vengo de la calle, me parece muy importante que un partido se abra primero a que participe la ciudadanía y que por ello tenemos que tener conciencia todos los ciudadanos que el poder está en nosotros, que no podemos depositar el voto en personas que nos representen y gestionen por nosotros, porque nos han llevado lo que nos han llevado a perder los derechos de los trabajadores que duramente han sido conquistados durante muchos años y que sindicatos nos han vendido.
nos han vendido al capital, se han inventado una crisis tan solamente para obtener dinero barato, para acabar con los derechos que tanto tiempo nos hemos conseguido conquistar, que además el Banco Europeo Central utiliza dinero público dándoselo a los bancos privados al 1% y después vendiéndolo del 4 al 17%. Un negocio redondo, en vez de ayudar a la gente más desfavorecida o hacer políticas sociales. Yo no soy economista, pero no hace falta ser tonta para darse cuenta que Europa se ha convertido solamente en un círculo o en un encuentro donde tan solamente se pone énfasis en la libertad de competencia y en el libre comercio. Los derechos se los tiran por los forros de donde todos sabemos. Los derechos de la mujer, que cada vez van más atrás. No tenemos en Europa el reconocimiento como mujer a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Prueba de ello, España, que aún no teniendo una ley de aborto, porque no era una ley de aborto, era una de aborto libre, sino una ley con condiciones, encima nos quieren arrebatar ese derecho. La juventud cada vez tiene menos futuro, se tienen que ir, terminan sus carreras y además no tienen futuro. La educación se está privatizando, la medicina o la salud igualmente se está privatizando. Y por no decir, por ejemplo, de colectivos sociales a los que yo represento. Nosotros hemos sido uno de los colectivos más golpeados hasta después de la democracia. Los derechos de homosexuales, gays, transexuales vinieron después, vinieron mucho después de instaurarse la democracia. Todavía dieron una amnistía política después de aprobarse la Constitución y año y medio después fueron cuando salieron los homosexuales de las cárceles. Hemos sido los olvidados de esta sociedad. Yo creo que en mí represento a todas las clases más desfavorecidas, apartadas y marginadas, no solamente económicamente, sino a nivel de derechos sociales y civiles. Por eso creo muy importante que solamente pueden tener la voz aquellos que no la tenemos. Basta ya de tutela, basta ya de que gente nos represente. No nos puede representar más gente de la gente que son desfavorecidas. Por eso parece muy interesante el que Izquierda Abierta haya abierto a que participemos la ciudadanía. Esto es un ejemplo de democracia, un ejemplo de dignificar la política. La política no tiene credibilidad. Con Izquierda Abierta, de nuevo, y con este sistema, vuelve a tener credibilidad. Vuelve a tener credibilidad porque el sujeto activo es la ciudadanía. Y el resultado de estas primarias está depositado en vuestra decisión, en todos y en todas las ciudadanas. Y tan solamente me queda por decir que si yo salgo de eurodiputada, voy a defender todas las políticas económicas que defiende la izquierda en contra de ese afán salvaje del neoliberalismo, que es el capitalismo, que se va mutando conforme pasan historias. Desde la esclavitud se llamó capitalismo, ahora el neoliberalismo. Al final es el mismo perro pero con distinto collar. Seguimos esclavos de un sistema capitalista que se va cambiando la cara pero que nos sigue sintiendo esclavos, y de una izquierda que se ha arrodillado ante el capitalismo y nos ha vendido. Por eso es necesario de nuevo que la ciudadanía tomemos conciencia y participación política activa en nuestra defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir en esta aciaga tarde de invierno. La verdad es que el día no acompañaba, pero bueno, me gusta veros y ver sobre todo a tanta gente, ¿no? Hoy estoy feliz. Yo recuerdo que cuando presentamos las candidaturas en Madrid estaba triplemente feliz. Hoy no llego a estar triple porque, bueno, estoy un poco cansado y tal, pero sí estoy muy feliz porque hace 3 años, creo recordar, o más o menos, se presentó Izquierda Abierta en Sevilla con Granada Santos y otro compañero, Samuel, y en fin, y fruto del esfuerzo continuado de todo este tiempo y de muchas personas, ¿no? Hoy tenemos una demostración de que está cuajando el trabajo que algunos pioneros comenzamos y que afortunadamente otros compañeros, y estas primarias son un buen ejemplo de ello, pues están cuajando, ¿no? Están cuajando. Entonces, por eso sí que estoy hoy bastante feliz. Es la demostración efectiva de que si un grupo de ciudadanos de Izquierda Unida y de fuera de Izquierda Unida deciden organizarse, pueden conformar
una diferente manera de hacer política. Y esto lo demuestra. Decía hoy, bueno, ayer cuando fue proclamada como la candidata del Partido Socialista a las europeas, Elena Valenciano, decía ayer que necesitamos una Europa que atienda a la gente. Toma ya, ahí es nada, ¿no? Ella estaba sentada una tarde de agosto de hace muy poco en una mesa camilla con el Partido Popular, con Rubalcaba, con Zapatero, decidiendo modificar la Constitución, la que hemos pedido modificar durante tantos años para otro tipo de asuntos, precisamente para limitar el gasto social si es que el Estado incurría en déficit. Y esa mujer, unos años después, pues dice que necesitamos una Europa que atienda a la gente, después de haber dejado a la gente, a los españoles y españolas, absolutamente tirados por otros intereses, ¿no? La Europa de la gente, la Europa de las personas, la suma de todos, la gente primero, no sé si os suena, seguro que os suena porque algunos nos hemos llevado trabajando 10 meses, un año casi, construyendo una alternativa real de cara a las europeas que se llamaba precisamente Suma. Ahí hablábamos de unidad y hablábamos de cambiar las cosas y hablábamos de confluir en un mismo frente que hiciera, bueno, que peleara por los derechos sociales de los españoles y españolas primero, pero también de los europeos, y no solo hablando, también trabajábamos la unidad, ¿no? En este contexto en el que la política parece tan fácil de hacer como de decir, de sentarse ante una cámara o poner un tuit y ya parece que es política, ¿verdad? De vender una imagen cualquiera y ya parece que es política, ¿verdad? Pues otros decimos, le decimos a Elena Valenciano, le decimos a otros tantos en otros tantos espacios, que así no, que tenemos memoria, que no somos tontos, que hemos aprendido la lección que nos ha demostrado esta crisis. Y le decimos a Europa y a Elena Valenciano y a otros tantos en otros tantos espacios, aquello que cantaba la Lupe, ¿no? Lo de teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. La candidatura colectiva, porque pretende ser eso, una candidatura colectiva que represento, se llama Abre Europa, quiere precisamente pasar de propuestas trasnochadas, quiere pasar de profetas también, que alumbran a la izquierda y a la sociedad como salvadores, quiere pasar de visiones burocráticas y teatrales de la Europa que sufrimos y quiere recuperar la gran política, la política con mayúsculas, que es para nosotros la que surge del trabajo colectivo, del trabajo de la base, de la creación de redes de solidaridad, de que muchos empujemos en un mismo sentido, de la confluencia, ante todo, porque nos lo ha demostrado, como decía Lucía en su introducción, el 15M, de la confluencia necesaria, obligatoria hoy en día entre la izquierda social y la izquierda política. Han conseguido los movimientos sociales bastante más, aunque nos estamos poniendo las pilas, algunos partidos de izquierda, bastante más que el sistema político de partidos tradicional en 30 años de democracia. Venimos en esta candidatura a pedir una sencilla oportunidad y una clave también muy sencilla es la que aportamos. Os pedimos a vosotros que abráis, participando en estas primarias abiertas, que abráis Europa, que nos ayudéis, que vengáis con nosotros en este intento por cambiar las cosas. Os decimos también, os queremos decir que sois parte, una parte sustancial, una parte esencial de ese cambio, sois la fuerza de ese cambio y que estamos a punto. O sea, os lo digo en serio, la experiencia me dice, todo este tiempo estos años que llevamos algunos trabajando, tanto en las redes políticas como en los movimientos sociales, la experiencia me dice que estamos a punto de conseguir que una mayoría social de izquierdas que vaya contra determinados malos hábitos del sistema se consolide en España primero y en Europa después. En Grecia también está ocurriendo. Syriza es, a día de hoy, una alternativa de izquierdas, es el partido político con mayor proyección de voto. Puede darse el caso de que una izquierda real, una izquierda verdadera, no la que está maquillada bajo las siglas del PSOE, llegue al poder en Grecia. ¿Para qué? Para que voces nuevas, voces fuertes, las voces de la mayoría social, voces hechas, lo decíamos hace 2 domingos también, voces hechas de millones de otras voces, clamen en mayo en Bruselas, como ahora clamamos en las calles aquí, que no nos gusta, esta Europa que pierde las nalgas, que pierde el culo, por salvarle el pellejo de la banca, a la banca, ¿no? A las multinacionales, a los lobbies,
que clamen en mayo en Bruselas, como clamamos desde hace años dentro de los movimientos sociales, en una labor de hormiguita, contra una Europa que nos está sometiendo, que nos está haciendo infelices, que nos está robando derechos sociales, y no solo sociales que parecían consolidados, sino también fundamentales. Y que clamen en mayo en Bruselas de vuestra mano, como clamamos también desde hace algún tiempo, desde la base de los partidos, algunos de nosotros, por decidir más allá del voto, por participar, por tomar parte en las decisiones que describan el futuro de Europa, no solamente votar cada 4 años. También en la presentación de hace un par de domingos empecé recordando que Europa surgió para que ningún europeo tuviera que humillarse, arrodillarse ante el encañonamiento de otro europeo, porque nadie le pusiera, Europa, el continente de la guerra, le pusiera de rodillas con un arma, ¿no? Y esa era la aspiración de Robert Schuman, que fue el ministro francés que empezó con el proyecto de integración europea, y esa quiere ser también la aspiración básica de la candidatura que represento, Abre Europa, ¿no? La aspiración suprema. Hoy los motivos son diferentes, pero la urgencia es la misma. Son también millones de personas hoy los que estamos hincando las rodillas por culpa de una minoría. No por guerra, sino por otro tipo de imposiciones. Una minoría que, aliada con la clase política, una clase política que solo representa o parece representarse a ella misma, trabaja como aliada de esa minoría para su propio beneficio. Os traía un gráfico que demuestra la alianza tremenda entre, bueno, un gráfico, una representación que demuestra la alianza tremenda entre la política en nuestro espacio europeo y las grandes corporaciones multinacionales. Estas 24 personas son 24 expolíticos que están en el sector eléctrico español, ¿vale? Estos son los que impiden que el sistema de tarifas se modifique, que haya una verdadera liberalización como preconizan ellos, que baje la luz. ¿Y por qué? Porque trabajan para las empresas. Representan al gobierno en principio, nuestros votos, pero trabajan las empresas. Son 11 personas del PSOE, les ha ido bien, supongo, después de tantos años de gobierno, 9 del PP, 2 del PNV y 1 de UCD, que esto me llena de asombro. O sea, hay una persona que es Rodolfo Martín Villa, que lleva en el Consejo de Administración de Endesa desde que fue ministro al principio de la democracia. O sea, me parece algo asombroso. Este hombre tiene un talento para vivir del cuento. Entonces necesitamos una clase política que no esté aliada de esta minoría empresarial y multinacional, sino que esté aliada de la mayoría social, que no esté en los consejos de administración de estas grandes empresas, sino que esté en los consejos de administración de nuestras casas, trabajando para nosotros, que son los que les votamos. ¿Por qué no nos gusta esta Europa? No nos gusta una Europa como la que tenemos, porque por una recomendación europea, precisamente, en una tarde se cambia la Constitución, después de que llevamos pidiendo que se cambie durante años, ¿no? No nos gusta una Europa tampoco en la que un lobby, independientemente de su fuerza, como el eléctrico, o de los planes que haya marcado la agenda europea para renovar, o sea, para apoyar las energías renovables, revoque todo ese trabajo por intereses económicos de sus sectores. No nos gusta una Europa en la que sus organismos económicos recomienden continuamente a España reformas laborales. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más queréis, no? Hay 1 millón menos de inscritos en la Seguridad Social. Medio millón de jóvenes están buscándose la vida afuera. Hay 6 millones de parados. Han hecho 34 reformas o modificaciones de las condiciones laborales desde febrero de 2012. Y lo que han conseguido es 1.300.000 personas menos inscritas en la Seguridad Social, a pesar de lo cual sigue habiendo 6 millones de parados. Que no nos recomiende más Olli Rehn, ni Barroso, ni Mario Draghi ninguna reforma laboral. No queremos esa Europa. Y me estás diciendo que me calle, así que voy a dar la voz. Iba a proponeros, pero bueno, si hay un segundo turno, pues paso entonces la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar a vosotros y a vosotras por asistir en una tarde tan inclemente. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Sevilla por haber organizado el acto y darnos la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Y sabéis que la noticia del día, después de 2 semanas de llover ininterrumpidamente en toda España, es que por fin ha habido una dimisión. No sabéis de quién, ¿no? La Virgen de la Cueva, la de llueva, que llueva, que ha declarado públicamente que se le ha ido la cosa de las manos, ¿no? Así que por fin tenemos una dimisión en este país, ¿no? Ya era hora. Bueno, yo quiero hablaros de Europa
Y hay una cosa previa que me parece muy importante compartir y reflexionar, ¿no? Porque eso nos va a dar la medida del alcance de nuestras propuestas. Y la reflexión es, hay algo que supera a la Unión Europea y su capacidad de intervenir en la economía global, en el comercio mundial, etcétera, etcétera, y es eso que hemos denominado globalización con todas sus consecuencias, ¿no? Y necesitamos hacer un cierto diagnóstico de qué significa exactamente la globalización para saber exactamente también cuál ha sido el papel de la Unión Europea. Durante mucho tiempo, alguna gente progresista, de buen talante, de buen rollo, llegó a considerar que la Unión Europea era una especie de muro contra la globalización. Era una especie de baluarte de defensa del Estado social frente a las acometidas brutales y salvajes de la globalización, ¿no? Bueno, pues yo creo que la primera reflexión es saber si efectivamente esta Unión Europea y las medidas que está implementando cumplen ese objetivo y ese propósito o no, porque si fuera que no, quizá el alcance de las reformas que necesitamos acometer no sería simplemente dar una mano de pintura en la casa, sino quizá fuera pues cambiar la casa desde las mismas estructuras, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y a mi juicio, y a mi opinión, y por no alargarnos mucho y por decirlo de una manera que posibilite el debate, esta Unión Europea, esta que conocemos ahora mismo, en la gestión de la crisis ha demostrado que el proyecto europeo es un proyecto exquisitamente funcional a este modelo de globalización. Es decir, que ha servido a los propósitos de la globalización, y estos propósitos han sido pues producir una transferencia espectacular de recursos de los sectores menos pudientes y las clases medias a los sectores más pudientes. Ya sabéis que convencionalmente el 15M y otros movimientos han acuñado la expresión el 1% de la población, ese que se vería espectacularmente beneficiado de las políticas de liberalización, flexibilización, etcétera, etcétera. Bueno, Krugman y otros economistas demuestran que la asimetría de recursos es aún más minoritaria. Exactamente el 0,01% de los sectores más adinerados son los que se están llevando el grueso del reparto del pastel, ¿no? Así que fijaos, el otro día apareció una noticia que era bochornosa, que debería dar vergüenza incluso publicarla, ¿no? Y es que los miembros de los consejos de administraciones de los bancos en España cobran 53 veces el salario mínimo interprofesional, ¿no? 53 veces. Es la primera vez en la historia de este país que el abanico salarial se hace tan absolutamente desigual, ¿no? Bueno, pues la pregunta es, ¿y la Unión Europea, esta Unión Europea, ha servido exactamente para qué en este modelo, ¿no? Y yo, como digo, a mi juicio, lamentablemente, la Unión Europea que conocemos ha sido exquisitamente funcional a este modelo de globalización, con sus consecuencias sociales, económicas, etcétera, ¿no? Yo creo que si hacemos un pequeño repaso a algunas de las cosas que están pasando, que están ocurriendo, con algunas de las consecuencias que vosotros y vosotras bien conocéis, pero por hablar de las causas y por hacer un análisis un poco que vaya más allá de lo cotidiano y de lo periodístico, yo creo que entenderemos mejor hasta qué punto necesitamos cambiar esta Unión Europea desde las estructuras, ¿no? Yo creo que la Unión Europea ha estado históricamente articulada sobre la base de tres discursos, ¿no? Por simplificar: el discurso de los estados, el discurso de los despachos o el discurso de Bruselas y el discurso de la ciudadanía. De estos tres discursos, el discurso que ha estado prácticamente ausente desde el comienzo ha sido el discurso de la ciudadanía. Esta Unión Europea se ha constituido en parte como un éxito sobre la base de una idea, pero de una idea muy importante, y es la despolitización del conflicto. La idea de que la construcción europea era una construcción de carácter técnico y que por lo tanto la política debía ser excluida, y con la exclusión de la política quedábamos excluidos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuándo ha funcionado esto bien? Esto ha funcionado bien mientras que todos hemos tenido la sensación de que el negocio nos iba bien a todos, de que esto era un juego de suma uno en el que todos ganábamos. Desde Maastricht es evidente que esto no es así, que este es un juego en el que hay ganadores y en el que hay perdedores. Y en este contexto en el que ha aparecido con mucha fuerza esta ausencia de legitimidad y esta ausencia de voz de la ciudadanía. Y es evidente que la estructura, el edificio institucional de la Unión Europea no solamente ha hecho agua, sino que ha puesto de manifiesto su
falta de legitimidad, su fragilidad democrática, por no decir algo, ¿no? Por decir algo más suave, si queréis, ¿no? Yo no sé si habéis hecho el esfuerzo, seguro que sí, de intentar... Yo tengo una vecina en el 5º piso de mi casa que sabe a lo que me dedico y entonces me pregunta habitualmente sobre cosas de la Unión Europea. Y os puedo asegurar que intentar explicar, y yo me dedico a esto, intentar explicar a una señora normal y corriente cómo funciona esto de la Unión Europea es un ejercicio bastante complicado, ¿no? Le dicen, mire usted, es que esto es un triángulo institucional de 4 lados. ¿Cómo? Como un triángulo institucional de 4 lados. ¿Cómo es eso? Y verá usted, esto en realidad no se corresponde además con el modo en el que se reparte tradicionalmente los poderes en el Estado. O sea, aquí no hay un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. No, no. La comisión, que es el poder ejecutivo, es el que tiene en exclusiva la iniciativa legislativa. ¿Perdón? ¿Qué me está diciendo? El Parlamento, que es el único órgano de representación popular, tiene muy limitadas sus capacidades para poder controlar tanto a la comisión como al Consejo. El Consejo, que es el órgano realmente político de toda esta estructura institucional, solamente ha sido normalizado en términos jurídicos después del Tratado de Lisboa, hace 4 días. Bueno, pues ya me diréis si esto es comprensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿verdad que no? Muy complicado. ¿Y habéis tenido la curiosidad de seguir las medidas económicas que se han ido desarrollando? Seguro que os suena la palabra troika, ¿verdad? La Troika no es un organismo que dependa de ninguna institución comunitaria. La Troika es una institución al margen de las instituciones comunitarias. Es un organismo formado por el Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional. ¿Bien? Fuera del control del Parlamento, fuera del control de la misma Comisión en principio y desde luego que no rinde cuentas ni ante el Consejo. Y estos son los señores de negro que vienen y nos dicen, tú haces esto y tú haces esto otro, ¿no? Estos. Pero es que además, si seguimos todo el paquete de medidas que se han ido poniendo de manifiesto y que se han puesto en marcha durante este proceso de crisis económica, las cosas se hacen un poquito más incomprensible, ¿no? Se habla del two-pack, six-pack, es decir, un paquete de medidas económicas que tienen como objetivo básicamente generar equilibrio presupuestario, generar austeridad económica, especialmente en los países del sur, a un punto que algunos economistas han dicho que el resultado de esto es una cosa que en economía se llama estéresis, que es la posibilidad de que las economías colapsen durante muchísimo tiempo precisamente como efecto de las políticas de austeridad, ¿no? En fin, yo creo que hay riesgos en lo que está pasando, enormes riesgos. Yo creo que uno, si viaja por Europa, uno de los primeros que ve es la quiebra norte-sur, es decir, la evidencia de que cada vez los países del norte ven a los países del sur de una manera más incómoda. Que sepáis que piensan de nosotros, no de los andaluces, de los madrileños y de los catalanes, no solamente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que somos gente especial y genéticamente inclinada a la fiesta y a la siesta, ¿no? Y que por lo tanto nos merecemos todo lo que nos ocurre. No exactamente la señora Merkel, sino una buena parte de la población de estos países. Y esa quiebra de la identidad, esa quiebra de la solidaridad, de la capacidad de cooperación, es un enorme problema para construir otro tipo de Unión Europea. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahí ya sabéis que la palabra democracia tiene, y hay un autor alemán que señalaba siempre que es muy importante tener en cuenta las dos partes de la expresión, demos y kratos, ¿no? El pueblo y el poder. Bueno, pues el pueblo en la construcción europea, en este modelo, ha estado claramente ausente y el poder en estos momentos está muy asimétricamente repartido, ¿no? Así que la idea sería, bueno, y ahora, a partir de ahora, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos cortamos las venas? ¿Hay alguna posibilidad, alguna idea para poder pensar que es posible subvertir y cambiar esta situación? Para poder mejorar y que la Unión Europea sea o sirva efectivamente a los intereses de las mayorías. Yo creo que la situación ha llegado al punto, y los datos lo dicen así, en el cual la política ha cobrado el lugar que siempre le ha correspondido. Y la política quiere decir la gestión de la incertidumbre. Y en este momento eso quiere decir la posibilidad de que todos y todas, nosotros y nosotras, abramos la caja de Pandora de discutir qué futuro queremos para la Unión Europea, qué Unión Europea queremos exactamente, qué tipo de instituciones son las que creemos que nos deben representar y de qué manera, y cuáles son las políticas públicas que desde la Unión Europea se tienen que hacer. Me parece que, a mi juicio, y aunque tengamos que entrar en ese debate, no se trata tanto o tan solo de algunas medidas pequeñas de reforma, no se trata de pintar la casa, se trata de debatir fundamentalmente y sustancialmente sobre la casa, ¿no? Y ya con esto termino, ¿no? Yo creo que
me parece a mí que una de las consecuencias terribles, digamos, de esta crisis de representación, de esta crisis de legitimidad, ha sido dar por bueno ese famoso adagio que dice que a los políticos le pasa como a los pañales, ¿no? Que hay que cambiarlos muchas veces exactamente por la misma razón, ¿no? Y yo creo que deberíamos intentar mejorar, ganar la representatividad política, y me parece que esto que estamos haciendo desde Izquierda Abierta tiene ese objetivo, recuperar la confianza y recuperar la participación. Muchas gracias. Hola, bueno, pues yo me llamo Marta Ávila, voy a tratar de tranquilizarme porque me pone muy nerviosa hablar en público, pero esto es fácil porque el mínimo común denominador con mis compañeros es muy amplio y lo tengo, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ellos. Yo soy docente, también me han expulsado de mi profesión, están de camino de expulsarme del país porque no encuentro otro trabajo decente. Estoy aquí por el mismo motivo que ellos, porque es una manera muy eficaz, mucho más eficaz que estar mucho más eficaz de patalear. No se oye. Es una manera mucho más eficaz de patalear y tener algo de éxito, ser algo más útil que hacerlo en casa o hacerlo en las manifestaciones, donde ya hasta te pueden pegar. Voy a resumir bastante. A ver, yo creo que todo esto empieza por una impunidad institucional que está arraigada desde hace 40 años de democracia que llevamos, que iba a ser una transición. La transición es un tránsito de un sitio a otro sitio, no hemos llegado a ningún sitio, seguimos con los mismos políticos en las instituciones, unos que un día resulta que se acostaron franquistas y por la mañana eran demócratas, iban con una papeleta en la mano para ir a votar, se habían convertido durante la noche. Se formaron los oligopolios en los partidos políticos, cundió el descrédito dentro de los propios partidos políticos y por supuesto en la ciudadanía, y nadie quiere soltar su puesto de poder y nadie quiere hacer nada. Llevamos 40 años, Pedro lo ha explicado muy bien, no lo quiero repetir, y Juanma también es que todos, ¿no? Llevamos 40 años, 30 y tantos años en los que la política social hemos llegado a tener un estado de, a lo mejor no bien del todo, pero pasable, bienestar social, medio bienestar social, como dice Gaspar Llamazares, ¿no? Pero eso se estaba haciendo con la mano izquierda. Con la mano derecha se estaba practicando una política económica neoliberalista. Esto quiere decir intervención de los mercados en la política, en los ciudadanos, en sus derechos sociales. De manera que inmediatamente, cuando los intereses, porque todo pende de los intereses de los mercados que ni siquiera son españoles, no son del país, no es el Producto Interior Bruto del país, son mercados apátridas, son los que gobiernan en la sombra, no les vemos la cara. Cuando deja de interesarles la inversión en derechos sociales, se roscan. Hubo una señora que salió en un programa, creo que fue en el de Wyoming, lo expresó tan bien que lo voy a copiar. Esta señora trató de reírse un poco de la desgracia que nos sucede a todos, ¿no? Ella salía del hospital, le preguntaron, ¿qué le parece a usted esto de las Ketty? ¿Hemos conseguido algo? Y dice, hombre, es que estamos en un país en el que si te entra una pechusca te roscan. Y es así, es completamente así, que no te pase nada porque te roscan. En el tren, ahora mismo venía desde Madrid con una chiquita que me estaba contando que ella, como lleva ya 5 meses trabajando fuera, venía 15 días a su casa que le habían dado permiso, no tiene seguridad social. Pones malo aquí, no tienes, pero no tienes a los 3 meses de haberte ido, a no ser que sea un convenio de contratación con una empresa española fuera, pero si te vas por tu cuenta no tienes, no sé dónde, esto lo sabéis, no os quiero aburrir. El problema, yo creo que la columna vertebral del problema que tenemos hoy en día es la impunidad, totalmente institucionalizada, arraigada en las instituciones, reflejada en el oligopolio también de los partidos políticos. Hablo de la memoria histórica, hablo de que hay 30.000 niños robados y solo un banco de ADN en Andalucía, siempre lo digo, pero también estoy en la Comisión de la Verdad, necesito decirlo. Hay 120.000 fosas comunes, eso que se sepa, las documentadas. En cuanto a desaparecidos hay más de 50.000. Más de 50.000 quiere decir que no tenemos ni idea de los que hay, entre exiliados y todo eso. Toda esa impunidad histórica pasa a ser una impunidad fiscal, lo estamos viendo todos los días en las noticias. En Leganés, en Madrid, en el municipio de Leganés, gobierna un alcalde desde hace 2 años o 3 años ya, se llama Juan Gómez.
Este tipo ha defendido por escrito, lo podéis buscar en internet porque está en una revista que se llama La Ilustración. Ha defendido las teorías de Vallejo Nájera otra vez. Hace 2 años o 3, que a los padres comunistas o rojos había que quitarles los niños cuanto antes posible, porque eso no les permite adaptarse en el macroclima social cuando crecen. Con lo cual había que reeducarlos en centros sociales. Los padres, si se dejaban, también podían ser internos o internados. Esto da vergüenza tener que estar defendiéndolo todavía, y este hombre gobierna en Leganés. ¿Pero por qué gobierna en Leganés? Porque hay un montón de gente en las instituciones de poder así. Hay un montón. Entonces no vamos a solucionar nada. El crimen fiscal de lesa humanidad no está tipificado. Y mata también. Es una impunidad distinta, pero viene de la misma columna vertebral. Yo creo que acabar con esto, pero lo ha explicado también, que no lo quiero repetir. Además conoce mucho mejor que yo el mecanismo, es su trabajo, y ha estado allí 1 año investigando. Creo que todo esto empieza por decir que no al gobierno de los mercados. ¿Por qué? Porque los intereses especulativos de los mercados hacen que cada día se decida sobre los derechos de los ciudadanos de toda Europa, de este país y de todos los demás. De manera que cuanto menos les renta, peor vamos, ¿no? Este país no estará rescatado, o sea, no estará rescatado, pero está completamente intervenido. Aquí vienen los hombres de negro, ¿cuánto? Vienen una vez al mes. A asegurarse de que cumplimos con lo que ellos nos dictan. Esto hay que romperlo. Lo que pasa que es que tenemos los frenos nosotros, los ciudadanos, y no lo sabemos, carajo. Yo creo que es tan fácil como que juntos, la unión, sumar, no dividir, hace la fuerza. Un mínimo común denominador ideológico, romper con esto. Eso es lo que hace falta. Cuando rompamos el oligopolio de los partidos políticos en España, que ese es un problema, tendremos algo resuelto. A Europa hay que mandar a alguien en el que creamos. Yo ni siquiera, me pasa como a Juanma, me da pudor pedir el voto para mí, pero votadnos a alguno de los 5, porque estamos dando la oportunidad, a Izquierda Abierta está dando la oportunidad de que esto se pueda hacer, y no lo está haciendo ningún otro partido. Si vosotros no cogéis el guante, esto no funciona como medida de presión al resto de los partidos políticos. Y si funciona como medida de presión al resto de los partidos políticos, ¿qué puede pasar de aquí a 5 años? A lo mejor algún partido más lo hace, aunque no quiera hacerlo porque se ve obligado. A lo mejor es que tiene que ser así, con ese tipo de presión y por las malas, que la ciudadanía sea la que exija que la democracia sea más real, empezando por la participación ciudadana en los partidos políticos. Joder, yo creo que democracia significa gobernar para los ciudadanos, no contra los ciudadanos, pero es que está pasando lo segundo. Estamos ya acostumbrándonos al cambio de antónimos, ¿no? Una palabra designa lo contrario. Neoliberalismo. Neoliberalismo es thatcherismo. No quiere decir liberalismo. Liberalismo, os invito a que miréis las teorías de Stuart Mill en Internet. Liberalistas. Es lo contrario a neoliberalistas. Es una palabra que no obedece a ninguna de sus 2 mitades. No es ni nuevo ni liberal. Pero no lo hemos comido. Esperanza Aguirre sale en televisión diciendo que es liberal. Ah, muy bien. Y yo me lo tengo que creer. En fin, yo creo que otra cosa igual, si seguimos llamando crisis a lo que tenemos, me parece que estamos lejos de salir. Hay una crisis, evidentemente que la hay una crisis cívica de valores cívicos, de valores políticos y sociales, pero en cuanto a economía lo que hay es una estafa. Me estoy enrollando mucho, ¿no? Bueno. Gracias, Marta. Bueno, ahora de nuevo vamos a hacer, una vez terminado de presentarse y de exponer sus principales propuestas cada uno de los 5 candidatos, vamos a hacer una nueva ronda más pequeñita donde cada uno pueda particularizar alguna de esas propuestas, o bien que se la haya quedado en el tintero, o bien que quiera particularizarla y concretarla un poquito más. Una nueva intervención de unos 2-3 minutos cada uno. Gracias. Bueno, al final no hay vídeo porque había un problema con uno de los vídeos, así que ninguno vamos a poner el vídeo. Pero lo podréis ver en la web, es un vídeo que he terminado hoy porque he incluido cosas que han pasado hoy, incluido a mi abuela, que ha hablado en el salón de su casa hoy sobre mí, porque creo que nadie mejor defiende a su nieto que a su abuela. Pero bueno, lo he terminado así súper rápido y al final no voy a poner el vídeo, que me fastidia un montón, pero bueno, lo veis en internet y que no pasa nada. Como no me he presentado antes porque me presento en el vídeo, así que me he presentado ahora. Soy estudiante, estoy haciendo unas prácticas en el Instituto Curie en París, un centro de investigación sobre el cáncer, trabajo en un laboratorio de biología celular.
y llevo ya fuera de España 1 año y medio y en Francia 1 año y poco. Hablo francés e inglés casi igual que el español y un poquillo de catalán, porque siempre me ha gustado. Y bueno, siempre me dicen, no sé, ¿por qué no el catalán? O sea, parece que es una lengua bastante bonita. Muy maca. Y bueno, ¿por qué una persona tan joven en el Parlamento? Os podréis preguntar. O sea, toda esta persona tiene mucha más experiencia que yo y tiene mucha más edad, pero creo que la juventud puede aportar una cosa. Siempre se trata a la juventud como que tiene que estar en la base, como son los típicos militantes que siempre están más a la izquierda que los cabezas pensantes. La juventud socialista siempre está más a izquierda que las cabezas del PSOE, y así pasa con Izquierda Unida y así pasa con el Partido Andalucista y con las del PP. Yo creo que los jóvenes tenemos que ir al Parlamento y expresar nuestras ideas. Yo creo que un representante, al fin y al cabo, lo que va a hacer es dar sus ideas. Sí, es que al final decía que hablaba menos antes. Bueno, perdón. Sí, vale. Total, bueno. Ve ahí a lo que va esto. Bueno, yo quiero apuntar lo que dije antes de que me gusta mucho la política, pero me parece que muchas veces nos perdemos hablando de términos, hablando de liberalismo, socialismo, de cosas económicas abstractas. Y hay que ir a lo concreto. El capitalismo es muy difícil de conseguir, tenemos que usar nuestro mecanismo. Está muy bien que vayamos al Parlamento y propongamos políticas, pero es mentira de que vayamos a usar estas políticas de aquí a 5 años. Pero sí podemos usar mañana las políticas que podemos controlar nosotros mismos. Podemos comprar nuestro supermercado y podemos hacer presión informando y hablando con nuestros compañeros sobre las cosas que pasan al día a día. Y quiero hacer hincapié en eso, por favor. Hacerlo por mí, hacerlo por todos. La política que hacemos realmente día a día, la política de cada ciudadano. Y eso es muy difícil, llevarlo a nivel del Parlamento. Pero eso es lo que pretendo hacer. Y ese es realmente el cambio de modelo europeo. Un modelo europeo que se base más en las personas y que se base más... O sea, un modelo radical, pero es un cambio de modelo de que no depende de Europa. Europa no puede legislar que los ciudadanos se interesen por la política. Eso lo tiene que hacer cada ciudadano. Perdona por el longitud. Bueno, yo también quiero ser breve. Tan solamente me gustaría puntualizar 2 cositas. Se han dicho aquí, y lo dijo Tasio, que desde los movimientos sociales a veces hacemos más política y conseguimos más cambios que desde los partidos políticos. Y yo doy fe de ello. Yo me llevo cerca de 30 años en movimientos sociales y las conquistas que hemos conseguido dentro del movimiento social jamás hubiesen sido posibles de la mano de partidos políticos. Y cuando los partidos políticos la han asumido como suya es por presión que hemos hecho desde el movimiento social. De ahí no tenemos que perder la capacidad del control y sobre todo de la participación, la implicación de la ciudadanía en todos estos procesos. Yo creo que también es importante, a veces cuando las cosas tienen sus nombres, a la gente de pie de calle a veces le vienen grandes ciertas palabras que ni entienden, pero yo me gusta retratar las cosas con el rostro humano que tienen, ¿no? Para mí es muy importante. Cuando el otro día estuve en Emacesa, que fui a hacer una gestión, y me encuentro ahí una señora mayor que iba a que le aplazaran el pago de la factura del agua. Y fue una película muy rápida, pero que después digo yo, ¿cómo es posible que esta mujer, que se le veía así, no tenga para pagar el agua y venga aquí a pedir que por favor le aplazaran la factura del agua? Me parece esto tan bestial, me parece tan bestial que hayamos depositado nuestra confianza en unos políticos que nos roban, pero después que nos roban le seguimos votando. Yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿De qué no nos enteramos? No nos enteramos porque nos han metido, que son ellos los que nos representan. Creo que ya es hora de que la ciudadanía dé un puñetazo en la mesa del Parlamento Europeo, porque la igualdad en Europa es posible. Bueno, yo estaba vincular las decisiones que cuando tuve que en la primera intervención cortar, vincular las decisiones que se toman en la Unión Europea a través de la decisión de leyes o a través de la comunicación económica, pueden vincularse a
A la hora entonces de ver, gracias, de ver qué propuestas podríamos aportar desde la izquierda para intentar revertir esa situación, nos fuimos también a la experiencia que tenían los movimientos sociales y plataformas de encuentro político-social, que tienen muy claro cuáles son las aspiraciones del 90% de la ciudadanía. Hablaba Pedro de ese 1, que en realidad es un 0,01 y tiene sus aspiraciones fundamentalmente económicas, ¿no?, en seguir acumulando e incrementando su capital, pero hay un 90% que estaría de acuerdo en 6 puntos. Esto lo hemos tenido presente en muchos espacios de creación política social con los movimientos sociales. Se han puesto plataformas, se han habilitado plataformas en red y ha sido corroborada, ¿no? O sea, el 90% de la población estaría dispuesto a asumir, a luchar, quiere que alguien defienda 6 cosas muy sencillas. Y esas son las que queríamos llevar a Europa. Luego se desgranan, ¿no? Quiero decir, un programa más completo tiene pues concreciones que desgranarían estas 6 aspiraciones básicas. Pero son 6. La primera es que se abra Europa a una economía que esté al servicio de la mayoría social. Definir un sistema que recupere el bienestar europeo. Aquello de la socialdemocracia, que era uno de los grandes éxitos del tercer espacio, ¿no?, el espacio europeo, no era ni comunismo ni era el salvaje capitalismo norteamericano. La socialdemocracia, redistribuir la riqueza, poder intervenir en la economía para que la mayoría se beneficie de la redistribución de lo que produce un país, hay que recuperarlo. Y en eso el 90% está de acuerdo. Abrir Europa también a la defensa y la práctica de una democracia real, horizontal y participativa. Eso ayudará también a erradicar la corrupción. No tiene sentido que no podamos elegir a unos órganos que sí deciden de manera no democrática, de manera no controlada. No elegimos al presidente de la Comisión Europea con voto, pero sí marcan la política luego en los estados de entre un 60 y un 80% de la normativa estatal, según pertenezca o no a la zona euro, ¿no? No tiene sentido tampoco que nuestros derechos sociales sean conculcados. Entonces, el 90% también quiere que haya derechos sociales esenciales que estén garantizados, que sean públicos y sean universales. Hablo de un salario mínimo homologable en la Unión Europea, una renta básica, un acceso a la vivienda digna, un acceso también a recursos vitales básicos, el agua como derecho humano, y también el acceso a la energía, una carta de dependencia social, que ningún mayor ni ningún dependiente social esté desasistido en toda la Unión Europea, en fin. El cuarto, un momentito, son 2 puntos más. Y el cuarto elemento en el que la mayoría también está de acuerdo es en recuperar un modelo de producción social solidario y compatible con el medio ambiente. Europa era la luz en el contexto internacional acerca de las políticas amables con el medio ambiente. Esto hace nada, a finales de los años 90 era una realidad. Apostábamos por esa vía, lo hemos perdido. También queremos recuperar el 90%, ampliar y mejorar lo público en 3 sectores básicos: la educación, la sanidad, la energía y el transporte. Hay un amplio consenso social en España y en otros espacios del arco europeo que quieren apostar por esa vía. Y el sexto y más importante es que la gente, yo identifico a todos estos valores con la izquierda, pero que la gente tome las riendas e inicie un proceso constituyente. Europa viene de un proceso instituyente, se han creado instituciones desde arriba que han marcado luego el camino que tienen que seguir, como he dicho, el resto de estados, pero hay una gran aspiración en determinados sectores políticos y sociales de empezar el proceso desde abajo y realmente constituir una Europa de los ciudadanos, una Europa social, y que tienda como mínimo a recuperar estos espacios de convivencia más solidaria de lo que hoy es Europa, ¿no? Y esas eran las propuestas que con las que antes quería terminar la intervención. Yo no sé por qué Juanma piensa que somos mucho más mayores que él, no lo sé por qué, la verdad. Bueno, yo creo que hay una cosa muy triste en este país y que forma parte casi del sentido común de una inmensa mayoría, y es pensar que movilizarse no sirve para nada, ¿no? Es lo que uno escucha habitualmente en las cafeterías, en los restaurantes, incluso en casa, ¿no? ¿Para qué? Esto que decía mi madre antes de acabarás, si te metes en política y haces cosas, acabarás con los pies fríos y la cabeza caliente, ¿no? Esto es el sentido común mayoritario, ¿no? Y creo que en este país la vida demuestra todo lo contrario, ¿no? Que la movilización social, la actividad colectiva, la cooperación, la colaboración cambian las cosas. En Madrid, la marea blanca
ha detenido el proceso de privatización que la comunidad estaba intentando impulsar a pesar y en contra de la inmensa mayoría, ¿no? Y este momento de la historia, lo voy a decir con mucho énfasis, pero me lo creo, realmente me lo creo, este es un momento singular de la historia, es uno de esos momentos en la historia en los que todo está abierto, en los que podemos discutir, reflexionar y proponer sobre todo, donde no nos tenemos que conformar con los pequeños pasos, las pequeñas reformas, las pequeñas discusiones, no. En este momento todo está en el alero, todo, absolutamente todo. Son los de arriba, pese a que parecen tan poderosos, y lo son, tienen miedo, están muy preocupados. En el ámbito de la Unión Europea, si uno se lee las cosas que escriben el último informe del Consejo de Asuntos Exteriores, sobre la situación de legitimidad democrática, etcétera, están muy preocupados. Saben perfectamente que hay una situación de falta de legitimidad, de falta de credibilidad, que ascienden de una manera y emergen fuerzas políticas muy diversas que impugnan este paradigma de construcción europea. Están muy preocupados. Y este es el momento en el que los que estamos aquí, vosotros, vosotras y nosotros y nosotras, tenemos la posibilidad de debatir sobre todo. Es un momento único y singular y depende de nosotros que queramos coger el testigo de hacer posible esa reflexión para cambiar las cosas. Y en este contexto, el Parlamento Europeo, que es un lugar donde se sientan 751 diputados y que institucionalmente no creáis que sirve para gran cosa, en este momento histórico es un momento único. El Parlamento Europeo, el que salga de entre nosotros y nosotras, irá allí a hacer de eso una caja de resonancia. Irá allí a no necesariamente a cumplir con lo que las normas europeas le dicen que tienen que hacer. Irá allí a decir que las políticas de privatización, de liberalización, etcétera, no sirven. Que la austeridad mata, que la austeridad genera miseria para varias generaciones, que la austeridad expulsa a la gente de sus países. Podrá decir eso. No hay ninguna cosa que corte la posibilidad de decir eso. Podrá decir, eso es a lo que hacía antes referencia Mar, ¿sabéis que el Banco Central Europeo ha habilitado con 1 billón de euros durante 3 años a los 6.000 bancos que hay en Europa a tasas de interés del 1%. 1 billón de euros es el presupuesto anual de la Unión Europea, el que se destina a gasto general, a fondos estructurales y fondos sociales de cohesión, a la PAC, etcétera. 1 billón de euros. ¿Por qué vamos a callarnos y a decir que eso nos va bien? ¿Por qué? No hay ninguna razón para poder hacerlo. Y yo creo que el mensaje, por lo menos, me parece que en eso coincidimos todos, ¿no? Y todas. El mensaje de hoy y el mensaje para salir de aquí, no cortándonos la vena, sino con un optimismo fatuo, pero sí sabiendo dónde estamos, es decir, se pueden cambiar las cosas. Y este es el momento en el que nosotros podemos coger el testigo para cambiar las cosas. Y estas elecciones son una oportunidad para hacerlo. Bueno, yo voy a ser muy rápida porque antes me he enrollado mucho sin querer. Solo voy a decir 4 cosas. La mayoría silenciosa no es solamente la que no sale a la calle a manifestarse, es también la que no va a votar. El simbolismo de no ir a votar está muy bien, lo que pasa es que no es útil, porque X no votos nunca han sido X escaños vacíos. Con lo cual, al no ser útil, nos siguen metiendo en esa política de austeridad. Eso por un lado. Esto es para animaros a que votéis, a uno de nosotros, al partido que sea, pero votad. Votad en contra, votad, no votéis en contra, votad a favor de vuestros intereses y que eso no suponga votar contra vosotros mismos. Es lo que quiero decir. Por otro lado, cosas que yo creo urgentes arreglar. La división de poderes que tenemos en este país es un poco falsa. El otro día Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, se quejaba de que el gobierno estaba presionando a los jueces para que no admitieran a trámite o no penalizaran las demandas laborales por despido. Estos seres que ahora llaman despido por falta disciplinaria grave improcedente con indemnización, que es un ERE pero sin persecución para la empresa. Eso es un ejemplo de la presión al Poder Judicial. Todos ya sabéis, porque estáis hartos de leerlos en las noticias, que hay más. Por otro lado, otro punto, no tiene nada que ver, otro punto que yo creo urgente, la renta básica que decía Tasio. Hay artículos de Lluís Torrents, Vicent Navarro y Daniel Reventós que han hecho números, ¿no? Yo tengo aquí apuntado. En países como Suiza, Dinamarca, Alaska y Suecia,
Bueno, en Suiza no está instalada la renta básica, pero se está manifestando la ciudadanía tirando cargamentos de moneditas de calderilla en el Parlamento para que se apruebe. En Dinamarca, Suecia y Alaska ha mejorado el nivel adquisitivo. ¿Se pierde dinero? No se pierde dinero, se trata de reducir el resto de subsidios inferiores a la renta básica. ¿Cómo se calcula la renta básica? Bueno, habría que hacer números, pero según estudios de Lluís Torrent, si tenemos en cuenta el 50% del Producto Interior Bruto, sería algo así como 600 euros. Teniendo en cuenta eso por ser ciudadano español. Creo que está muy mal entendido esto de la renta básica. Yo me he encontrado con mucha gente que, se lo digo, están como yo, no tienen dinero, tienen el dinero justo buscando trabajo y me contestan, sí hombre, va a cobrar otros 600 euros por no hacer nada, mientras yo por trabajar cobro 700. Bueno, cuando pierdas el trabajo cobrarás 600, tenemos que acabar en serio con esa mentalidad, porque se conseguirían varias cosas, pero yo creo que dos, sobre todo, importantes. Una, acabar con el nivel de pobreza, y dos, a ningún partido político que gobierne le va a interesar que bajen los puestos de trabajo. Ahí nos estamos asegurando algo, ¿no? Para no tener que pagar la renta básica. Bueno, otro punto que yo considero urgente es poner garantías legales para que la ley que hemos firmado del Tratado Internacional de Derechos Humanos, ya cortó, vale, bueno, que se cumpla, que no tenga que venirnos nadie a decir desde Argentina o desde la ONU lo que tenemos que hacer con nuestra memoria histórica.